Muy bien, muy buenas noches. Vamos a continuar. Tenemos a 10 participantes y como estamos grabando la clase y tenemos un tiempo limitado, entonces iniciamos. Muy bien. Entonces, lastimosamente se cortó, ¿no? De acuerdo al tiempo. Agradecer nuevamente al profesor Mario Alberto por su participación. Él resaltaba la importancia, ¿no? Del funcionamiento del sistema nervioso, de la sinapsis, ¿no? De, de esa interrelación que existe, esa conexión, comunicación entre las neuronas a partir de los neurotransmisores, ¿no? En una sinapsis química. Enseguida vamos a ver la diferencia entre la sinapsis química y la eléctrica. Y bueno, pues ustedes como maestros es importante, ¿no? Eso ya lo van a ver más adelante en el diplomado, que como maestros puedan generar estrategias en el proceso de enseñanza-aprendizaje orientadas precisamente a que el aprendizaje de sus estudiantes sea significativa, ¿no? De ahí el video que tienen para el foro de esta semana, en donde resalta también la importancia de la emoción, de los sentimientos, de captar la atención, ¿no? Las funciones psicológicas superiores tienen que ver con la atención, la percepción, la memoria, pero vamos más allá en lo que es neuroeducación, ¿no? Al pensamiento crítico, a la resolución de problemas, a la toma de decisiones. Entonces van a haber varios elementos en los siguientes módulos, ¿no? Con el fin de que se fortalezcan esas competencias que ustedes ya tienen, porque en su práctica docente ustedes incluso, ¿no? Realizan innovaciones, a partir de su experiencia también ustedes han ido generando las estrategias. Pero el objetivo de este diplomado es que puedan fortalecer también sus competencias conceptuales y mejorar también sus competencias ya procedimentales en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, una vez más, mil gracias al profesor Mario Alberto por su participación y siéntanse en la libertad de participar, ¿no? En las clases con comentarios, con dudas, con inquietudes. Eso también enriquece nuestras sesiones sincrónicas. Muy bien, entonces habíamos visto en lo último que se revisó en los contenidos, es que tenemos tres grupos de neuronas, ¿no? De acuerdo a su función, a sus prolongaciones y también unas neuronas que están llamando mucho la atención en lo que es neuroeducación por su aplicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, por la relación social que involucran, ¿no? Por esa riqueza en esa habilidad de la empatía, de la interrelación, en este caso de nuestros estudiantes con los pares, pero también de los maestros con los estudiantes y viceversa, ¿no? Tenemos las neuronas espejo. Muy bien, habíamos visto un pequeño video que tienen también ustedes en enlace, así como en la segunda semana voy a subir a plataforma la presentación también para que la tengan. Tenemos que ver en este punto también la muerte de las neuronas, ¿no? La muerte de las neuronas que se va a dar de forma natural y de forma no natural. La muerte por necrosis, ¿no? Es una muerte no natural. En otras palabras, es una muerte producida, ¿no? A partir de hábitos inadecuados del ser humano, de las personas, ¿no? Por ejemplo, a partir del consumo de drogas, a partir del consumo de bebidas alcohólicas que hacen estragos, ¿no? A nuestras pobres neuronas. Pueden ser accidentes vasculares, apoxia, que es la falta de oxígeno, ¿no? Por eso
algunos niños al nacer, cuando tienen un puntaje bajo en el Apgar, ¿no? Que mide las, las primeras señales, ¿no? De vida, respiración, latidos cardíacos, etcétera, va a tener un menor puntaje, por ejemplo, cuando tiene hipoxia, ¿no? O peor, cuando tiene anoxia, en el sentido de que le falta el oxígeno, ¿no? Y ya cuando tenemos estudiantes con algún problema de aprendizaje o existe algún tipo de discapacidad, revisando, ¿no? Haciendo la anamnesis, viendo los antecedentes, muchos de estos niños han tenido un puntaje bajo en su Apgar, precisamente por alguna dificultad en el parto. Entonces, las neuronas, ¿sí? Pueden morir por necrosis, lo que les decía, a partir del consumo de algunas sustancias, accidentes, apoxia y enfermedades neurodegenerativas. También es pues, actualmente un área muy estudiada esto, ¿no? De lo que implica a los adultos mayores, ¿no? El hecho de trabajar en la prevención desde la edad adulta, incluso desde que somos jóvenes, en actividades que vayan orientadas precisamente a prevenir, ¿no? estas enfermedades. Entonces, el trabajo que hacemos para cuidar a nuestro sistema nervioso es en todas las edades, ¿no? En todas las edades se tiene que trabajar en la prevención. Y es importante que hagamos conocer a nuestros estudiantes, ¿no? Y más si estamos trabajando con adolescentes, por ejemplo, las consecuencias de que ellos consuman alcohol, ¿no? ¿Cuáles son los efectos? No solamente a nivel social o en su salud física, sino también aquellos efectos directos en su rendimiento académico. ¿Qué efectos habrá de esta muerte por necrosis en nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, desde etapas muy tempranas nosotros tenemos que trabajar en la prevención, en la concientización. Tenemos también una muerte que es natural, ¿no? Que es por apoptosis, muerte natural debida a la edad avanzada de las neuronas. Es un tipo de muerte autoinducida y limpia, que no genera desechos tóxicos, dispersos y evita daños mayores. Es una muerte que se da de forma natural. Es inevitable que las neuronas vayan a morir. Ahora bien, si hacemos un estudio, por ejemplo, de la biografía de grandes personajes de la humanidad, muchos de ellos a edad muy avanzada seguían produciendo, ¿no? Incluso sus inventos, sus teorías eran muchísimo más elaboradas a una edad mucho más avanzada. De ahí es que siempre se recomienda que nosotros podamos constantemente leer, llenar crucigramas, hacer sopa de letras, que nuestros adultos mayores no estén horas de horas al frente de la televisión, sino que más bien siempre estén en constante activación sus neuronas, siempre les estemos poniendo, ¿no? En diferentes situaciones que vayan a estimular esa actividad neuronal. Pero la muerte de las neuronas entonces es inevitable, se da de forma natural y a esa muerte llamamos por apoptosis y cuando es producida, pongámoslo así, o provocada por el consumo de alguna sustancia, alguna, algún accidente, más bien la llamamos por necrosis. La neurogénesis del adulto, si bien diplomado. La palabra, antesito, Licen, retrocediendo un poquito al tema de la muerte de las neuronas. Claro que sí. Ahorita no las veo. Eh, ¿Quién está hablando? Sí, adelante, adelante. Habla Herminia, licenciada. Herminia, ahora sí puedo ver. Adelante, por favor. Sí. Nos hablaba justamente de la muerte de las neuronas por necrosis. Esto generalmente ocasionado por el tema del alcohol, podría ser por el tema de las drogas. ¿Y cómo se puede regenerar, digamos, estas neuronas, licenciada? Tal vez hay alguna
forma de regenerar, porque hoy en día vemos, ¿no?, que en nuestra juventud realmente la droga está en medio de la sociedad y está causando mucho, mucho daño a nuestros jóvenes. Entonces, tal vez hay alguna forma de poder regenerar o tal vez alguna orientación al respecto, licenciada. Muchas gracias. No, gracias, gracias a usted. Qué lindo que participa. Sí, muy buena su pregunta, ¿no? De manera, a ver, voy a pasar, permítame a la siguiente que tiene relación con su pregunta, ¿no? Tenemos la neurogénesis del adulto. Aquí, a ver, se los voy a leer. El reemplazo celular en el sistema nervioso de un adulto se puede realizar a partir de las células madre neurales que se encuentran en los nichos neurogénicos. ¿Esto qué quiere decir? ¿No? Que si bien existen neuronas que mueren, ya hemos visto de forma natural, es normal que mueran las neuronas, algunas neuronas, ¿no? Y otras que mueran porque hemos tenido accidentes o hemos consumido drogas, como hacía referencia usted, ¿sí? Esas neuronas que se han perdido, no es que van a volver a nacer, sino que en el organismo, ¿sí? En el sistema nervioso, se van a generar otras neuronas, van a nacer otras neuronas, ¿sí? Entonces la neurogénesis en el adulto significa eso, que si bien van a morir neuronas de forma natural o provocada, también pueden surgir otras neuronas. Ahora, ¿cómo se va a dar eso? Cuando un estudiante, si trabajamos con jóvenes, ¿no? Que cada vez a más temprana edad estamos viendo que los jóvenes consumen bebidas alcohólicas, y no solo eso, ¿no? Sino sustancias psicoactivas, éxtasis y bueno, diferentes sustancias, ¿no? ¿Qué es lo que se hace para trabajar, ¿no? Primero, cuando un estudiante ya ve seriamente afectado su organismo, su funcionamiento nervioso, ¿no? Nosotros, como maestros, es importante que podamos trabajar con la familia. Siempre el trabajo tiene que ser coordinado entre maestros, escuela, ¿no? Y familia. Cuando una persona ya tiene un grado de dependencia al consumo de estas sustancias, porque una cosa es consumir en una fiesta, ¿no? Que nuestros jóvenes vayan y por curiosidad o por seguir al grupo consuman. Pero otra cosa es que ya nosotros como maestros veamos un deterioro. Por ejemplo, alguna vez a mí me tocó en una universidad un estudiante que miraba el pizarrón, pero estaba como perdido, ¿no? Me acerco bien y le veo sus ojos y sus pupilas dilatadas, súper dilatadas. Ese es un indicador, por ejemplo, de consumo de drogas. Entonces, en ese momento, y eso como maestros tenemos que tener cuidado, ¿no? Yo no lo confronté en público, ¿no? Sino que ese momento di parte al director de carrera. Ustedes pueden trabajar también con el director. ¿Por qué hay que tener cuidado? Porque algunos estudiantes pueden tornarse agresivos, ¿no? O también hay que tener cuidado, ¿no? Ahora con las leyes, un estudiante puede decir me ha discriminado o me ha maltratado cuando en realidad el maestro no ha hecho eso. Es decir, su percepción también ya puede estar alterada y tomar de otra forma la ayuda que nosotros estamos queriendo dar. Entonces, cuando nosotros vemos que ese estudiante ya viene a clases con el efecto de consumo de alcohol o de drogas, en otras palabras, que viene con su chaki, o peor aún que está con esos efectos de otra droga más fuerte, entonces ahí nosotros como maestros tenemos que tener clara la figura. Primero reportar a la autoridad, ¿no? Para hacer el análisis del caso y hacer la denuncia correspondiente. ¿Por qué? Porque una cosa es, como les digo, alcohol, pero cuando ya se está consumiendo otro tipo de drogas,
tal vez ese estudiante está dando esas drogas también a otros compañeros, ¿no? Entonces ahí ya se tendrá que hacer una denuncia, etc. Más allá de la denuncia, tendremos que trabajar con los papás, ver si los papás saben o no saben de la situación, qué medidas han tomado, ¿no? Y ustedes no tomar una postura como isla, sino respaldados por la institución. Eso es importante, ¿sí? Eh, Dependiendo del caso, ya sea consumo de alcohol o drogas, se tendrá que derivar a alguna institución, ¿no? Yo sé que hay lugares que en zonas dispersas es mucho más difícil, ¿no es cierto?, trabajar con un apoyo institucional, pero no sé, dependiendo del lugar, se puede buscar el apoyo incluso hasta virtual ahora. Eso a nivel formal, pongámoslo así, ¿sí? Entonces, ya cuando existe un deterioro ya cognitivo a partir del consumo de drogas, no va a ser suficiente el que nosotros realicemos en el aula actividades para generar una mayor actividad neuronal, ¿no? Y que exista mayores sinapsis y de que, no sé, se pueda regenerar, ¿no? Lo que se ha perdido no es suficiente. En esos casos tenemos que ya trabajar, dependiendo del caso, les reitero, con algunos otros profesionales. Ahora, cuando el caso no es muy complejo, ¿no? Ustedes como maestros sí tienen un rol muy importante, ¿no? Siempre trabajar con la familia y dentro del aula, ¿no? Lo que se sugiere siempre es no etiquetar al estudiante o a los tres chicos que los hemos pescado que estaban tomando en el patio de atrás del colegio, sino trabajar, ¿no? En talleres de sensibilización. Ustedes pueden hacer una adaptación curricular, ¿no? De sus contenidos e incluir lo que es el consumo de alcohol, de drogas, y trabajar con todos, ¿no? Porque esto les va a servir a todos y no solo a esos tres chicos, a esos tres estudiantes. Entonces, trabajar en la prevención y en la sensibilización, y de esta forma también sus estudiantes pueden sentirse comprendidos por ustedes, ¿no? Y como maestros y que se abran y que les digan por qué están yendo a consumir alcohol. Es que el consumir alcohol es solamente el efecto de algo, ¿no? O sea, ¿por qué están consumiendo? ¿Porque está de moda? ¿Porque uno de ellos sufre algún abuso en su familia? ¿Qué está pasando? ¿No? Entonces, no les digo que ustedes van a hacer terapia como maestros, pero ustedes saben cuál es la realidad. En las escuelas fiscales no hay psicólogo y en las zonas dispersas peor considerar un psicólogo, ¿no es cierto? A veces ni en la ciudad. Entonces, ustedes como maestros pueden ayudar a que ese estudiante se abra, ¿no? Sobre cuáles son las causas por las que está consumiendo y a partir de eso ustedes darles un apoyo, ¿no? Ya personal, sin caer en la pena, ¿no? O aprobarles porque está pasando ese problema. Y ya a nivel de grupo, trabajar en lo que es la sensibilización. Entonces, eso es lo que tendrían que hacer, ¿no? Pero ya trabajar con estudiantes con un consumo de, como les digo, de sustancias ya a nivel mixto de alcohol y drogas, ya es otro trabajo, ¿no? Se necesita una desintoxicación, ¿no? Y en los centros ya se realizan actividades específicas a nivel cognitivo, pero ya con otro abordaje, ¿no? Un abordaje mucho más clínico. Entonces, eso se tendría que realizar. Es importante que ustedes trabajen como maestros, ¿no? Pero no tanto para satanizar, porque es una realidad que así como las relaciones sexuales cada vez son a menor edad, el consumo también, ¿no? Es a menor edad. Pero, ¿por qué se está dando esos fenómenos?
Entonces, como maestros, ahí tienen que trabajar mucho en empatía con sus estudiantes. Eh, con ustedes posiblemente se abran a las causas, cosa que no lo van a hacer con sus papás, ¿no? Entonces, ustedes como maestros, ahí gestionar las acciones necesarias para sensibilizar no solo a los chicos, ¿no? Porque si ellos están consumiendo por violencia intrafamiliar, con quien se tiene que trabajar más es con la familia, no tanto con los jóvenes, ¿no? O trabajar más con la familia y menos con los jóvenes, ¿sí? Entonces, a nivel ya neurológico, entonces se reconoce que este reemplazo celular en un adulto se puede realizar a partir de las células madre neurales, ¿no? Que de estas células madre neurales se originarían otras neuronas, eso nos está queriendo decir. Ahora, nosotros ya en el proceso de enseñanza-aprendizaje, con todas las actividades que hacemos en el aula, ¿no? Y cuanto más generen estimulación, cuanto más sensaciones nosotros generemos, no solamente a nivel auditivo, sino también a nivel visual, kinestésico, vamos a generar, ¿no? Que existan mayores interconexiones entre neuronas, es decir, mayores sinapsis, ¿no? Y algo muy interesante que no estamos viendo en este módulo, no es contenido, por ejemplo, son los estudios que se han hecho con niños, con personas que han sobrevivido de las guerras, ¿no? Que se han, por ejemplo, se han quedado sin una parte del cerebro, ¿no? Porque tuvieran una herida compleja a nivel del cráneo. Y ahí hablamos, por ejemplo, de la plasticidad cerebral, ¿no? Cómo los niños han tenido mayor capacidad de que si se ha visto afectado su lóbulo derecho, por ejemplo, en el hemisferio izquierdo, ¿no? Lo han compensado con su hemisferio derecho. Es decir, los niños tienen una mayor capacidad de regeneración, ¿no? De adaptación cuando existen incluso lesiones a nivel cerebral, a diferencia de los adultos, pero no porque un adulto sufra un accidente, sufra una enfermedad, es que se va a quedar en estado neurovegetativo. También puede esta persona recuperar su capacidad del ala, por ejemplo, ¿no? Que se ha visto afectada porque se cayó de un tercer piso, un albañil, vamos a suponer, ¿no? Y después de la caída no puede hablar, va a tener que ir a fonoaudiología, va a tener que tener, ¿no? Un proceso terapéutico largo, pero puede recuperar, ojo, dependiendo del caso. Entonces, este reemplazo celular, les reitero, para pasar, ¿no? Se va a dar a partir de las células madre neurales. Muy bien. Vamos a ver si no hay algo claro, si quieren opinar, por favor, siéntanse con mucha confianza de participar, ¿sí? Muy bien, hemos hablado mucho de la sinapsis, ¿no? Que tenemos millones de neuronas, pero las neuronas no están solitas, las neuronas están conectadas entre sí, ¿sí? Existe una conexión. Incluso se han hecho también autopsias, ¿no? De personas, de científicos, les invito a que busquen y se ha identificado, por ejemplo, que aquellas personas, aquellos científicos que investigaban, que producían más, que hacían inventos, ¿no? Tenían muchísimas más sinapsis que las personas que no tenían esa producción intelectual, ¿no? Entonces son estudios muy interesantes que se han hecho en las personas, ¿no? Para poder confirmar que todos tenemos, ¿no? En promedio la misma cantidad de neuronas, pero no todos gestionamos la misma actividad neuronal. Entonces, Ninomillas reconoce
¿sí? Que la sinapsis es el contacto entre neuronas, pero como vamos a ver en el video, no se tocan, ¿no? Es como si fueran las neuronas dos manitos de enamorados, pero que en realidad no se tocan estas neuronas. Ya vamos a ver eso en el video. Contacto entre neuronas, donde se liberan neurotransmisores encargados de llevar la información de una neurona hasta otra, ¿sí? Hasta que llegue al área destinada por los receptores. Esta, sin embargo, es una definición que corresponde más a una sinapsis química. Existen dos tipos de sinapsis, la química y la eléctrica, ¿sí? La sinapsis química consiste en la transmisión del impulso nervioso, ¿sí? Mediante neurotransmisores. La serotonina, la noradrenalina, ya vamos a ver enseguida los neurotransmisores, ¿sí? Entonces, en la sinapsis química, en esta comunicación entre neuronas, va a estar presente, ¿sí? Por lo menos un neurotransmisor, ¿sí? Estos verdecitos que ven aquí abajo en la imagen como cactus son los receptores. Ahorita vamos a ver un video para comprender mejor. En cambio, tenemos la sinapsis eléctrica, ¿sí? Que es otro tipo de sinapsis. En este tipo de sinapsis es donde se permite el impulso nervioso de una neurona a otra sin que se libere el neurotransmisor, ¿sí? Entonces, perdón, voy a cerrar esto. Solo en la sinapsis química se va a liberar un neurotransmisor. En cambio, en la sinapsis eléctrica no. Sí va a haber el impulso nervioso, pero no va a haber un neurotransmisor. Entonces, para que me comprendan mejor esto, ay, no sé, no hablo inglés, no estoy entendiendo esto. Ahora vamos a ver un video. Mejor. Apaguen, por favor, sus... apaguen, por Sí, favor. aquí se auricular. Ah, ya. Auricular. De voz había entrado. Hombres de voz. Sí, Apaguen, por Nuestras favor, emociones, Estelita, su nuestra micrófono. personalidad y nuestra percepción, todo está determinado en gran medida por un inmenso laboratorio en nuestro cerebro. Distintas zonas del cerebro procesan distintas informaciones, pensamientos, emociones, recuerdos y actividades de nuestro organismo sin que nos demos cuenta. ¿Cómo sucede esto? Formado por 100.000 millones de ellas que se conectan entre sí formando una verdadera red. Aquí vemos una neurona con claridad. Se comunican entre sí a través de un lenguaje electroquímico. Miren. Este es el punto de encuentro entre neuronas. El final del axón de una neurona y la dendrita de otra. ¿Cómo se da esta comunicación? Estamos navegando dentro de un axón. Lo que vemos a nuestro alrededor son neurotransmisores que pronto serán lanzados fuera de la neurona. ¿Qué los moviliza? Un impulso eléctrico. Por ejemplo, cuando saltamos en paracaídas, nuestro cerebro dispara múltiples impulsos eléctricos que liberan neurotransmisores, en este caso, adrenalina. Hay más de 50 neurotransmisores conocidos hasta el momento. Ahí vemos a los neurotransmisores salir del axón y dirigirse hacia la dendrita. Los neurotransmisores ingresan a la próxima neurona a través de los receptores en su membrana. Ellos son la puerta de acceso a la neurona. Al ingresar, los neurotransmisores pueden excitar o inhibir la neurona postsináptica, generando una señal eléctrica y de ese modo desencadenar una nueva sinapsis con otra neurona.
esta hermosa lluvia de endorfinas que podemos apreciar, la complejidad de este lenguaje electroquímico se da en nuestro cuerpo en apenas una fracción de segundo. Los científicos han descubierto que los neurotransmisores son capaces de modificar y modelar el comportamiento humano. Nuestro cerebro es un organismo complejo y extraordinario, que aún no comprendemos del todo y nos sigue asombrando. En él se alojan nuestros recuerdos, pensamientos, sueños y, por supuesto, una parte fundamental de quiénes somos. Muy bien. A ver, permítame. No estoy compartiendo, voy a compartir nuevamente. Listo. Muy bien. Entonces, en la sinapsis, ¿sí? En la sinapsis química, reconocemos a los neurotransmisores, ¿no? Se los estoy dejando el link también en la presentación del video que acabamos de ver. Si puedo lo voy a bajar para que esté en plataforma y si no, en la presentación también van a tener el enlace, si es que quieren volver a ver el video, ¿sí? Tenemos los neurotransmisores entonces, tenemos varios neurotransmisores, la acetilcolina, GABA, glicina, glutamato, dopamina, son varios los neurotransmisores, ¿no? Que van a, en términos sencillos, van a salir de una neurona y van a ingresar a otra neurona a partir de los receptores. Cada neurotransmisor tiene su función, ¿no? Por ejemplo, la acetilcolina va a tener funciones excitatorias en los músculos, promoviendo la contracción de las células musculares, por ejemplo. Luego tenemos a la glicina, que es un aminoácido que puede actuar como neurotransmisor. Su principal función es inhibir el sistema nervioso central. Tenemos una descripción de todos estos neurotransmisores, ¿no? Eso está en su texto, por favor, del módulo. Por el tiempo no nos va a alcanzar a ver cada uno de estos neurotransmisores. Y es importante también en esta unidad temática que reconozcamos la división del sistema nervioso, ¿no? Esta tablita está en su texto académico. Entonces, el sistema nervioso en general se divide en dos, ¿no? Tenemos el sistema nervioso central, formado por el encéfalo y la médula espinal, y tenemos también el sistema nervioso periférico, que está formado por los nervios craneales y los nervios espinales. Entonces, en la presentación, se los voy a dejar también este enlace, que es muy didáctico, ¿no? Es muy didáctico, que nos explica todo lo que está en su texto académico de forma teórica, la explicación de esta tablita sobre la división del sistema nervioso, pero en este video que tienen ahí el enlace, está explicado de forma muy didáctica, con animación, porque es importante, ¿no? Que podamos comprender estos elementos antes de pasar ya a cómo se van a utilizar estrategias específicas de la neuroeducación para dinamizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y estos temas de anatomía y fisiología, a algunos les es mucho más fácil comprender, a otros es un poco más difícil. Entonces, lo que les decía, no tienen que hacer una tarea respecto a este video, pero por favor véanlo
Yo sé que les va a ayudar mucho, es muy, muy didáctico y no explica nada que no esté en su texto, pero de forma muy dinámica. Entonces ya tenemos 1 minutito y 20 segundos para terminar la clase. Recomendarles, por favor, que no se descuiden con sus actividades. He revisado el foro esta tarde, no todos han participado, solamente presentaron hasta en la tarde 3 personas la actividad 2. Entonces, cubran la semana 2, por favor, para no juntar con la semana 3 y no tener dificultades luego en la entrega de trabajos. Cualquier duda, por favor, por WhatsApp. Algunos se han comunicado conmigo porque no podían subir sus trabajos mediante WhatsApp. Me comuniqué con el encargado de plataforma y se ha solucionado, ¿no? En no más de 1 hora. A veces no es inmediata la comunicación. Entonces, cualquier duda, cualquier tema que quieran complementar, estamos con el WhatsApp por si necesitan tener alguna información complementaria o tienen alguna dificultad con plataforma. ¿Sí? Muy bien, que tengan un hermoso domingo y estoy a sus órdenes en WhatsApp, por favor. Hasta luego, que estén muy bien.